Hola familia, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo unos pendientes que están realizados con este material que a mí tantísimo me gusta, como es la arcilla polimérica. Y el estampado que le voy a hacer está realizado con la técnica acuarela. Espero que os guste, estáis en Diego Creaciones y comenzamos con el vídeo. Para comenzar, tomo una plancha de arcilla que paso por el grosor 3 de la máquina de pasta. Y ahora voy a ir marcando con pintura acrílica líneas de diferentes colores. Yo he optado por una gama de marrones, ocre y naranja. Comienzo por el marrón oscuro. Voy mojando el pincel en pintura y descargando sobre una servilleta. Y voy haciendo líneas en vertical. Las líneas las hago al azar. Ahora cambio de color y uso el ocre. Y hago exactamente lo mismo. Mojo el pincel, descargo un poco sobre la servilleta y voy haciendo líneas junto a las de marrón oscuro. Ahora este color beige tostado. Vamos rellenando los huecos. Ahora un beige un poco más claro. Y para finalizar, el naranja, que lo mezclo con un poco de beige claro para que no sea un naranja tan fuerte. Y ahora le coloco por encima una plancha de arcilla translúcida. Está pasada por el grosor 5 de la máquina, pero lo ideal sería pasarla por el grosor 6 para que fuera más fina. Pero mi máquina ya tiene unos añitos y la goma que tiene debajo de los rodillos está resquebrajada y me hace trizas la arcilla cuando pongo un grosor demasiado fino. Pero bueno, el grosor 5 me va a venir bien y la voy colocando teniendo siempre cuidado de no dejar burbujas de aire entre las dos planchas de arcilla. También le paso el rodillo para asegurarme de que ambas planchas queden bien adheridas. Y para finalizar la he pasado por el grosor 2 de la máquina de pasta. Cuando digo un grosor de la máquina, recordad que siempre es progresivo, ¿vale? Se empieza por el 0, después el 1 hasta llegar al 2 o al grosor que necesitemos. Nunca metáis una plancha con un estampado directamente al 2 o al grosor que sea porque podemos arruinar todo el trabajo. Bien, ahora tomo otra plancha o lámina de color marrón oscuro pasada por el grosor 3 de la máquina de pasta. Y voy cortando pedacitos de la plancha que habíamos coloreado y la voy colocando en la plancha marrón. Vamos cortando trocitos hasta rellenar por completo la lámina marrón. Le paso el rodillo para unificarlo todo y lista. Ahora la paso progresivamente por el grosor del 0 al 2 de la máquina de pasta. Bien, ahora voy a hacer los pendientes. Tomo este trozo de la plancha resultante, con ayuda de una regla marco 2 centímetros para cada pendiente. Aquí marco 2 y aquí 4.
y arriba marco igual, 2 centímetros. No he dicho que el largo del pendiente o el largo que tiene la plancha esta es de 10 centímetros, ¿vale? Va a ser 10 por 2 centímetros. Corto por los 2 centímetros marcados. Ahora marco de nuevo 2 centímetros en cada extremo. Pero solo marco. Muy suavemente, que apenas se vea la marca. Y por último, a partir de los 2 centímetros que he marcado, voy a marcar a lo ancho cada medio centímetro. Los medios centímetros los marco a partir de la marca que hice antes de los 2 centímetros para que no se me vean las marcas que estoy haciendo ahora mismo. Porque este cuadrito de 2 centímetros es el frontal del pendiente y se pueden ver las marcas. Y ahora lo único que hay que hacer es cortar por cada medio centímetro marcado. Pongo un trocito de la lámina para nivelar la regla y hacer el corte limpio. Hago un corte y llego desde la marca de arriba de los 2 centímetros hasta la marca de abajo de los 2 centímetros. Despego las tiras y ya solo giro pegando un extremo con otro para formar el pendiente. Fijaos, estoy uniendo las dos caras marrones. Cara marrón con cara marrón. Así voy a hacer el otro par. Mirad, este es igual, pero en lugar de pegar cara marrón con cara marrón, como hice con el primero, esta vez pego las dos caras de colores. Y así se ve el pendiente de otra forma. Hago el otro compañero y vuelvo. Mirad, aquí he hecho otro estampado de tonos grises para hacer otros pendientes. Con este cortador con forma de ojo, si no tuviéramos dicho cortador, se puede hacer simplemente con la cuchilla flexible o hacer la plantilla con un trozo de papel. Bien, lo primero que hago es marcar y solo marcar la forma del cortador. Con la cuchilla flexible corto y reservo el sobrante. Y con la misma cuchilla corto la misma forma, pero dando unos milímetros de más para hacerle un borde. Y aquí lo tenemos. Bien, pues ahora marco la mitad. Y lo coloco en este carrete de hilo que tengo vacío. Y comienzo haciendo cortes con el bisturí. Del centro hacia afuera. En cada corte que hago aplico talco para que no se me vuelva a pegar y así no se me deforma la pieza al querer despegar las tiras. Hago el segundo corte y vuelvo a aplicar con ayuda de una brochita
o un pincel talco en la ranura que acabamos de hacer. Si observáis, los cortes los hago de borde a borde, pero sin cortar estos mismos. Solo corto por el centro, de marca a marca. Vuelvo a aplicar el talco y así voy a hacer 6 cortes de mitad a cada lado. Termino y vuelvo con ustedes. Bien amigos, pues aquí ya tengo la pieza cortada. Ahora despego del carrete de hilo y ya solo es cuestión de ir dándole forma. Uno punta con punta, lo pongo sobre la loza y ahora voy chafando hacia abajo para darle esta forma así un poco ovalada. Y aquí tenéis esta forma tan chula y original. Y aquí os muestro el resultado final de los pendientes de hoy, de la mano de mi modelo particular, que está malita la pobre con gripe y aún así me hace el favor de lucir el resultado. Nada más que por eso se merece todos vuestros likes. A este otro con los colores invertidos le he colocado una flor sobre el fondo marrón. Y bueno mi gente guapa, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, apóyenlo con vuestros likes si así ha sido, compartan el vídeo para que lleguen a más personitas, suscríbanse a mi canal si aún no lo habéis hecho y no olvidéis activar la campanita para no perderos futuros proyectos. Mirad, a este modelo le he puesto una cuenta metálica en su interior y queda súper chulo. Y este último modelo es igual que el de San Valentín que os mostré en el vídeo anterior y quería verlo qué tal quedaría con este estampado de acuarela. Simplemente que tiene las tiras abiertas para que se viera bien la bolita que lleva dentro. Si cierro las tiras se vería igual que el de San Valentín. Y nada, os mando muchísimos besitos y un gran abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.